Yo me celebro y yo me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso convido a mi alma, me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire, nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que sus padres. Yo ahora, a los 37 años de mi edad y con salud perfecta, comienzo y espero no cesar hasta mi muerte. Me aparto de las escuelas y de las sectas, las dejo atrás. Me sirvieron, no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal. Hablo sin cuidarme de riesgos. Naturaleza sin freno con elemental energía. Con esos versos de la primera sección de las 52 en que se estructura el canto a mí mismo de Walt Whitman, doy inicio a esta clase sobre dicho poema que abordo en la traducción de Jorge Luis Borges. Le recuerdo al público antiguo y le informo al público nuevo que en calidad de profesor de literatura desde julio de 2019 en Museo Palacio Rioja de Viña del Mar vengo impartiendo charlas semanales para público general sobre diversos autores, obras y temas literarios de cierta relevancia sociocultural. Con la pandemia y la cuarentena, desde junio de 2020 todo esto pasó a formato virtual, en vivo, en las cuentas de Instagram, Facebook y YouTube de dicho espacio y se mantiene en 4 sesiones mensuales, los días jueves de 20 a 21 horas, en el presente ciclo de letras en línea, La Cáscara de Nuez, Literatura en Cuarentena, el cual, como quienes hayan visto el afiche general subido días atrás ya sabrán, en diciembre contará con solo 3 fechas, el 3 hoy, el 10 y el 17, dejando liberados los últimos 2 jueves por corresponder con semanas festivas, una de Navidad y otra de Año Nuevo. Y bueno, con esos 3 jueves de diciembre cerraríamos el año de literatura en cuarentena de La Cáscara, en cuyas clases he expuesto respecto de obras, autores y temas que van desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, pasando por la edad media y la edad moderna. Hoy toca Walter Whitman, la otra sesión será Ernesto Cardenal y la última una entrevista al poeta Sergio Madrid, siguiendo la dinámica de entrevistas inaugurada en noviembre, el jueves pasado, con la poeta Alejandra del Río. Las 3 sesiones abordarán libros relativos al microcosmos y el macrocosmos, o sea, el sujeto y el universo. Voy saludándolos. ¿Cómo están? Espero que en forma para enfrentar este cierre de año, en forma mental y bueno, también física. Es bueno mantenerse saludable en ambos aspectos. Les leo la reseña introductoria que para esta clase sobre Walt Whitman y el canto a mí mismo escribí. Con Canto a mí mismo, Walt Whitman compuso no solo un poema extenso, antes bien trazó un credo común, íntimo y a la vez global, para toda la poesía y la sociedad modernas, y cuyas ideas en torno al fuerte yo lírico del individuo corriente se extendieron en forma de épica por sobre las fronteras nacionales y culturales al resto de los continentes. En tono epopéico, Whitman evoca e interpela al sujeto americano que vaga y clama por justicia y libertad, pero lo hace con una voz que democratiza ese sentimiento, al punto de, en un plural colectivo, contener una multitud de voces y esperanzas en un canto a sí mismo que acaba ofreciendo, no obstante, una metáfora que identifica contra las viejas divisiones de patria e igualmente de género, identifica a todos los hombres y a todas las mujeres sobre la tierra.
se trata de encarnar por medio del lenguaje y los símbolos poéticos a un individuo realmente individual, individido, en comunión e infinito en la totalidad de su búsqueda y desgracia y redención. Les repito lo de siempre, pueden ir dejándome comentarios, preguntas, inquietudes ahí abajo mientras yo voy dando la clase y en algún punto yo me tomo el momento para abordarlas. ¿Habían oído del canto a mí mismo de Walt Whitman o de algún poema, de algún libro de Walt Whitman antes? ¿Les resuena Walt Whitman como así como podría resonarles Pablo Neruda o Gabriela Mistral? Es una pregunta interesante considerando que sin Whitman no habría habido ni Neruda, ni Mistral, ni casi ningún poeta del siglo XX. Bueno, Whitman nace en 1819 y muere en 1892. Y toda su vida y su obra transcurrieron en Estados Unidos. ¿Cómo era el Estados Unidos de ese entonces? En 1776 había ocurrido la primera revolución moderna, la que culminó en la independencia de Estados Unidos y que más tarde, en 1789, inspiraría la Revolución Francesa, financiada, por cierto, por Estados Unidos. En ambos acontecimientos, el ideal de la democracia era el motor que proyectaba a las masas. Por supuesto, guiados por dirigentes de principios igualmente liberadores. ¿Ah? Ahí en Estados Unidos estarían Washington, Adams, padre, Jefferson. La noche de Navidad de 1776 en Estados Unidos, el general Washington y el ejército continental, compuesto por unos 2000 granjeros y artesanos, que los batallones de Inglaterra, de los colonos, los ridiculizaban llamándolos tropa de vagabundos, lo cual resulta irónico en el caso que ahora abordamos de Whitman, quien fue llamado, y hasta el día de hoy sigue siéndolo, una especie de vagabundo que trajo una buena nueva mesiánica en las calles y las regiones de América. Bueno, el general Washington y su ejército librarían una batalla en, en el, junto al río Delaware. Y esa batalla fue la que inició la serie de enfrentamientos que derivaron en que la revuelta terminara siendo más que una revuelta, una revolución. Mucho después, en 1815, John Adams, Adams padre, porque hubo un hijo después, le escribía a Thomas Jefferson: ¿qué entendemos por revolución? ¿Entendemos guerra? No. La guerra, es solo un efecto de aquella, de la revolución. La revolución comenzó en las mentes de las personas antes de que se derramara una sola gota de sangre. Eso le dice Adams padre a Jefferson. Aludiendo a una revolución estadounidense que había empezado como una idea que germinó en la mente de las personas, en la mente de estos campesinos, granjeros que componían este ejército ridiculizado por los colonos, pero que finalmente triunfará. La Revolución Americana nace de la indignación de la gente frente a la injusticia de que la corona, además de abusar del fruto del sudor del pueblo, lo doblegaba con impuestos que hacían costoso hasta servirse una taza de té. Más o menos ese es el marco
general, el contexto que envuelve a los Estados Unidos de las últimas décadas anteriores a que Whitman empiece a gestar su obra. Borges, de esa época, de la época de Whitman, dice: América era entonces el símbolo famoso de un ideal, ahora un tanto gastado por el abuso de las urnas electorales y por los elocuentes excesos de la retórica, aunque millones de hombres le hayan dado y sigan dándole su sangre. El orbe entero tenía los ojos puestos en América y en su atlética democracia. Entre los testimonios innumerables, básteme ahora recordar al lector uno de los epigramas de Goethe: América, du hast es besser. Bajo el influjo de Emerson, que de algún modo siempre fue su maestro, Whitman se impuso la escritura de una epopeya de ese acontecimiento histórico nuevo, la democracia americana. No olvidemos que la primera de las revoluciones de nuestro tiempo, la que inspiró la Revolución Francesa y las nuestras, fue la de América, y que la democracia fue su doctrina. Eso dice Borges a mediados del siglo XX, refiriéndose al periodo en que Whitman escribe, en que Whitman decide escribir, y decide escribir de una manera muy particular, que es esta forma en tono epopeico. Canto a mí mismo, poema de 52 secciones que reflejan el número de semanas del año, si bien es autónomo, aparece por primera vez en el libro de poemas largos Hojas de Hierba, de 1855, el cuarto poemario de los 9 que Whitman publicaría, y que hasta 1867 contaría con 4 reediciones. Pero el poema en sí mismo, Canto a mí mismo, casi como cifra de todos los demás del volumen de Hojas de Hierba, representa la completitud del estilo y los temas whitmanianos. En su tiempo, Hojas de Hierba fue controversial, específicamente debido a, bueno, los temas políticos, por supuesto, pero cómo va abordando los Whitman, con cierta sensualidad, con cierta alta sensualidad, con alusiones erotizantes, con, en particular, imágenes y metáforas en torno a la sexualidad, indistintamente hetero y homosexuales. Whitman no establecía distinción, su propia vida funcionaba así. Whitman siempre fue una, digamos, una criatura salvaje, libre, y alguien que escribía como vivía. Bueno, en tanto poeta escribía como vivía, porque trabajaba como periodista y ahí era otro su tono. Escribía como vivía, o sea, fluyendo sin recortes. El canto a mí mismo en toda su extensión y Hojas de Hierba, como colección de poemas extensos, hacen cruces entre el individuo y la naturaleza en toda la plenitud de la simbiosis entre ambos. Canto a mí mismo con sus versos libres, en ocasiones eh, con una extensión casi bíblica, casi versicular, en un hablante lírico en primera persona que no es su Whitman, sino la voz de todos y que le habla a un tú singular, pero que a veces parece plural, condensa hermosamente esa fortaleza democrática que en su época, siendo en el continente el primer poema grande y con esa impronta, el primer poema grande moderno de la época, significó un acercamiento a la libertad individual que toda América, no solo Estados Unidos, buscaba conquistar o buscaría conquistar. Por eso, cuando se emplea el epíteto de el poeta de América para Whitman, se habla de un poeta para toda América, para la América continental. Uno podría pensar que son los estadounidenses diciendo es el poeta de América porque se refieren a América como si fueran solo ellos. Pero en realidad, si uno lo estudia a fondo, se da cuenta de que Whitman es el poeta de la América continental. En Chile, por ejemplo, no habría habido un Pablo de Roca
o un Pablo Neruda sin un Walt Whitman, a quien tanto uno como otro encumbraban. El solo tema de los cantos, canto a mí mismo, en Pablo de Roca tenemos el canto del macho anciano, en Pablo Neruda el canto general. eh, Eso del canto ya habla de ciertos atisbos whitmanianos, de ese tono epopeico, de inclusión, de colectividades. No es que antes, en épocas anteriores, no hubiera existido una poesía relativa al individuo que a su vez incorporara a todos los demás. Están las epopeyas antiguas, los cantares de gesta medievales, eh, que hablaban de un sujeto colectivo, aunque encumbrando valores más bien aristocráticos. Pero en la Edad Media, y esto, bueno, esto uno lo advierte cuando llega este texto que voy a referirles, pero Borges lo expresa muy bien en su libro Literaturas Germánicas Medievales, a mediados del siglo XX o en los años 60, no recuerdo bien. Hubo en la Edad Media, en el siglo X, una elegía en torno al sí mismo, en torno al hablante sobre sí mismo, llamada, titulada El Navegante, una elegía anglosajona que Borges la tradujo, Ezra Pound también la tradujo, varios autores en 1000 años la han traducido. Borges en su libro Literaturas Germánicas Medievales y también en sus clases enseñaba que una elegía, a diferencia de todas las demás formas poéticas en la Edad Media, una elegía era siempre un escrito individual, ¿ah? Y que divergía de las tendencias colectivas de los narradores de la Edad Media, ¿ah? Lo cual implicaba un acontecimiento. En el caso del navegante, era un acontecimiento poco menos que revolucionario en la literatura, este poema en el cual en primera persona un navegante cuenta sus peripecias en total soledad en medio del océano. Ahora bien, ese escrito individual, ese cantarse a sí mismo, porque el navegante habla de sí mismo y es su desdicha, 1000 años después, en Walt Whitman, en el canto a mí mismo, van a adoptar otro tamiz. El, en el poema elegiaco medieval, el hablante lo que hacía era mostrar la desgracia en que transcurrían sus días y sus noches en medio del océano, y en el canto a mí mismo, Walt Whitman lo que hace es, más que lamentar, celebrar las peripecias y todo el devenir del individuo en su época, todo el devenir del individuo moderno. La elegía anglosajona empezaba, puedo para mí mismo cantar mi verdad, empezaba así. En el canto a mí mismo tenemos otro comienzo, yo me canto y yo me celebro, como les recité al comienzo de la clase. En el canto a mí mismo, el yo singular, he dicho, le habla a un tú singular y a veces plural, pero con el cual se funde, formando más bien un nosotros. Whitman procede así buscando instaurar un hablante que a la manera de los epopeicos, de los personajes epopeicos y hablantes, aunque no narradores, Aquiles en la Ilíada, Odiseo en la Odisea, Eneas en la Eneida, Roldán en la canción de Roldán, el Cid en el cantar del mío Cid, etc. Un hablante que sea un modelo universal de la voz de todos los individuos. Pero Whitman
en tiempos de democracia no aspira a una epopeya que, como las antiguas y las medievales, ponga los valores aristocráticos como referentes para la colectividad. Antes bien, Whitman sitúa al sujeto colectivo, al sujeto plural, eh, en la doctrina de la democracia, como decía Borges, en la doctrina de la igualdad de todos los seres humanos. Y de hecho, su poema empieza a concebirlo justo después del episodio que dio inicio a la guerra civil en Estados Unidos en 1861, la batalla de Fort Sumter, en la que no se registraron bajas, pero cuyos hechos traerían la guerra de secesión, que del 61 al 65 generarían el conflicto más sangriento en la historia estadounidense. En su libro de Memorandos de 1882, 5 años antes del Canto a mí mismo de Hojas de Hierba y el Canto a mí mismo, en su libro de Memorandos, Días Cruciales en América, Diario de la Guerra de Secesión 1862-1865, Whitman, en calidad de periodista, describe las primeras noticias de la guerra rodeándose del gentío de Nueva York que más tarde formará el coro de sus declamaciones en Hojas de Hierba y en particular en Canto de mí mismo. Dice: oía a lo lejos los gritos de los chicos vendedores de periódicos que ahora se acercaban calle arriba, corriendo de un lado a otro aún más furiosamente que de costumbre. Yo compré un extra y atravesé hacia el Hotel Metropolitan, donde los grandes faroles aún brillaban intensamente, y entre un gentío que iba engrosando leí las noticias, que evidentemente eran ciertas. Para beneficio de alguno que no tenían periódico, uno de nosotros leyó en voz alta el telegrama, mientras todos le escuchaban silenciosa y atentamente. Ningún comentario salió del gentío, que ya era de 30 o 40, pero todos se quedaron inmóviles allí un minuto o dos, bien lo recuerdo, antes de dispersarse. Ahora casi puedo verlos allí, bajo los faroles a la medianoche. Eso escribía Whitman 3 años antes del Canto a mí mismo. Y si lo pensamos, esa circunstancia de el hablante al cual todos escuchan y con el cual todos se identifican, solo que en un contexto periodístico, en el momento en que daba la noticia, ese acontecimiento, y que es un acontecimiento además de lectura para los que no podían leer, o sea, un acontecimiento democratizante, de lectura para los que no tenían el periódico o para los que derechamente no sabían leer, ese acontecimiento inspira a Whitman la idea de un poema epopéico, que va a ser este poema 3 años después, Canto a mí mismo, y que cuando uno lo lee pareciera estar leyéndolo para otros, o pareciera estar escuchando lo leído de otro para muchos. Es un poema que sin duda nos hace pensar en que somos una multitud, no somos un solo lector recibiéndolo. Whitman es otros, no es el mismo. Su biografía no coincide en lo absoluto con lo que en su poema describe. O hay varios Whitman, hay un Whitman de Nueva York, hay otro de Virginia, hay otro de Long Island, otro de los estados del sur. Sin embargo, Whitman aún así es Whitman, es un concepto, una visión epifánica. Mahfoud Massis, el yerno de Pablo de Roca, en un ensayo del año 1953 titulado Walt Whitman, el visionario de Long Island, que pueden encontrarlo en Memoria Chilena en internet, describe a este Whitman visionario del cual ya en el siglo XX se viene teniendo noción desde el principio, este Whitman visionario ya mesiánico. Por eso al final es mejor definir a Whitman como, según Borges decía, un vagabundo feliz. Alguien que puede ser todos, cualquiera, en situación de desdicha, pero celebrando esa desdicha como una gracia, la gracia de existir, de ser y de estar en conexión con todos los seres y con todas las cosas que lo rodean. Se trata, claro, de un carácter mesiánico. Pensemos en Odiseo, en la Odisea. Odiseo en la literatura pasó a ser un símbolo de,
de aquel que es nadie pero es todos. Odiseo, que se llama a sí mismo, como vimos en la clase dedicada a la Odisea, se llama a sí mismo nadie para librarse de un problema con el cíclope, y salir airoso. Odiseo pasa a ser, como lo leemos también en el final del cuento de Borges, El Inmortal, pasa a ser nadie, y en ese ser nadie es todos, ¿ah? Es todos los que fueron, todos los que serán. Es un símbolo. Lo mismo Whitman. El Whitman que, que aparece como hablante en el canto a mí mismo. No importa si ese hablante persigue la libertad nacional como un todo, ya que el individuo infinito siempre subyace a esa búsqueda. Y de igual, da igual que el hablante unas veces diga haber vivido aquí o allá, independiente de que no haya verosimilitud. Lo importante es que la biografía del poeta puede ser la de cualquiera. Por eso el canto a mí mismo es el canto de todos. El canto de los nadie, diría Galeano, el canto de todos. Y como tal, empieza diciendo: yo me celebro y yo me canto, y todo cuanto canto es y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Bueno, ahí está el comentario de esta película que más de alguno habrá visto, La Sociedad de los Poetas Muertos, que hizo popular el verso "Oh Captain, my Captain", "Oh Capitán, mi Capitán", ¿ah? Que claro, como dice acá Nelson Flores en el comentario, es el poema dedicado a Abraham Lincoln, poco antes del comienzo de la Guerra de Secesión, de que empezara esta serie de acontecimientos de la cual Whitman tuvo noticias al principio y que lo inspiraron, como les referí, a esta idea de escribir un texto para declamárselo a todos, y que todos se sintieran identificados de la misma manera que el individuo que les leyó el periódico a todo el gentío ahí reunido hizo sentir a todos identificados. En Whitman hay... Un momento. Se enfrió. En Whitman hay un héroe quijotesco, ¿ah? Un héroe que quiere ser el mismo, como siempre yo les cito este pasaje de José Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote de 1914. El héroe que quiere ser el mismo, y porque quiere ser el mismo termina oponiéndose a lo que, digamos, lo así hoy en día, el establishment dicta. Eh, es un personaje desgarrado, escindido, pero que en esa división interna eh, acapara todos los fragmentos que es, y esos fragmentos son, por supuesto, el resto, el prójimo, el que está al lado o el que está lejos, el lejano, ¿ah? De manera que el individuo es verdaderamente individuo, es individido, no está dividido por nada, porque incluso su propia fragmentación es un símbolo de cuán conectado está con todos los demás seres y con todas las cosas que lo circundan, con su circunstancia, diríamos, retomando de nuevo a Ortega y Gasset, quien en ese mismo libro tiene una frase famosa: yo soy yo y mi circunstancia, y si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo mismo. Podríamos decir que Whitman fue un poeta de su circunstancia y quiso hacerse cargo de su circunstancia. Por eso su canto a mí mismo termina siendo una epopeya desde el individuo, como lo era el navegante anglosajón del siglo X, perdón, que no era epopeya, que era elegía, pero que en el caso de Whitman aparece como epopeya al integrar en esa identidad a todos los demás. Este, en ese sentido, eh, el tono festivo, no sombrío de Canto a mí mismo, y que lo vuelve, que hace que no sea una elegía,
nos invita a plantearnos la cuestión de la celebración en la literatura. Existe una larga tradición de lo dionisiaco, de las fiestas dionisíacas, en honor al dios Dionisio en la antigua Grecia, que era el dios de la cosecha y así el dios que cada año hacía renovar los campos y traía la vid, de la cual a su vez se extraía el vino para precisamente celebrar ese acontecimiento, el del eterno retorno de Dionisio, que en la mitología griega es un dios dos veces sacrificado y que dos veces regresa. Es un dios crístico, así como los hay muchos otros en casi todas las culturas y civilizaciones. Un dios de la resurrección y un dios que viene a traer una buena nueva, viene a traer la buena nueva del retorno de la vida, de los campos, de la cosecha, que era lo que mantenía saludables a las personas. Así es que lo festivo nos lleva a lo dionisiaco, que a fines del siglo XIX, poco después, unas décadas después del Canto a mí mismo de Walt Whitman, Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra lo retomará. Bueno, ya lo había en realidad muchos años antes abordado en su tesis El origen de la tragedia, en la cual establece esta distinción de los griegos entre lo apolíneo y lo dionisiaco, lo apolíneo, lo luminoso, lo de las superficies, lo superficial, y lo dionisiaco, que es lo visceral, lo que va por dentro, y que por supuesto está conectado con los efectos del vino, porque el vino precisamente, la embriaguez, precisamente lo que hace es sacar lo que está dentro y exponerlo al exterior. Eh, Casi nunca con mucha receptividad, porque transgrede el buen comportamiento, el comportamiento cívico, civilizado, salvo en acontecimientos festivos, cuando se está celebrando y ahí sí el vino, la embriaguez son lícitos. Entonces el culto a Dionisio es el culto a lo visceral que está en potencia en la humanidad. Eh, y Zaratustra, en Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, viene a ser una especie de profeta mesiánico que trae una buena nueva, así como el Canto a mí mismo de Walt Whitman traía una buena nueva, la de la igualdad de todos los seres humanos, la de sentimiento de democracia, de pertenencia a todo el cosmos, de todos por igual. Zaratustra, bueno, viene a establecer una diferencia entre el humano antiguo y el que sería el superhumano, el que ya está desligado de las viejas estructuras morales y quiere ser el mismo, sin importarle el rebaño, sin importarle seguir lo que la cultura dicta. Eh, Ese Zaratustra le habla a un tú, le habla a un otro, de la misma manera en que el vagabundo mesiánico del Canto a mí mismo le hablaba a un tú a un otro. Les recito una otra sección completa del Canto a mí mismo en la que todo esto que digo se aprecia. Creo en ti, mi alma, el otro que soy no se rebajará ante ti, y tú no te rebajarás ante él. Tiéndete en el pasto conmigo, desembaraza tu garganta. No son palabras, ni música, ni versos lo que preciso, ni hábitos, ni discursos, ni aun los mejores. Solo quiero el arrullo, el susurro de tu voz suave. Recuerdo cómo nos acostamos una mañana transparente de estío, cómo apoyaste la cabeza sobre mis caderas y la volviste a mí dulcemente, y abriste mi camisa sobre el pecho y hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón desnudo, y te estiraste hasta tocarme la barba y luego hasta tocarme los pies. Velozmente se irguieron y me rodearon el conocimiento y la paz que trascienden todas las discusiones de la tierra. Y desde entonces sé que la mano de Dios ha sido prometida a la mía, y sé que el Espíritu de Dios es hermano del mío,
y que todos los hombres que han nacido son mis hermanos, y las mujeres mis hermanas y mis amantes, y que el sostén de la creación es el amor, y que son innumerables las hojas rígidas o que se curvan en los campos, y las negras hormigas en las grietas bajo las hojas, y las mohosas costras del seto, las piedras hacinadas, el sauco, la candelaria y la cizania. Ahí tenemos toda la sensualidad frondosa de ambiente de hojas de hierba, con que canto de mí mismo y todos los poemas de hojas de hierba eh, se manifiestan. Hay una, hay una cuestión también más allá de los géneros. Tenemos a este hablante que podríamos decir es hombre porque el autor es Walt Whitman, pero en realidad habla de tal manera que no podemos identificarlo con un hombre o con una mujer, y que dice amar a hombres y mujeres por iguales, y que dice ser hermano de todos, etcétera. Eh, eso es un valor importante en la poesía de Whitman, que trasciende, así como las fronteras y las eh, condiciones sociales de los individuos, trasciende también sus géneros. En Whitman da igual si quien habla es hombre o mujer, si es heterosexual o homosexual o lo que sea. Whitman es todos, y en eso radica la belleza y toda la magistralidad de su poema. Mm. El poema de Whitman, en su primera edición, este es un dato significativo, en su primera edición no incluía el nombre del autor, que también era el editor. Él lo compuso y también lo editó. Lo sacó de manera independiente, sin ayuda de nadie, como muchos grandes poetas lo han hecho. Acá en Chile, bueno, uno de los que mejor lo hizo fue Juan Luis Martínez con la nueva novela, Chiquelo. Whitman lo sacó por su cuenta, y en la portada aparecía su retrato, el de un tipo que bien daba la impresión de un vagabundo, y decía hojas de hierba, Brooklyn, New York, 1855. Nada más. Y el nombre del autor, que aparece como el nombre del hablante del poema, se conoce en el canto a mí mismo solo, que es el primer poema de hojas de hierba, solo en la mitad de la Rapsodia. O sea, son mil y tantos versos, y solo en la mitad se conoce el nombre de quién es Walt Whitman, el que habla, y en ese tiempo se subentiende el autor del poema. Y se conoce ese nombre en el momento en que el hablante en los versos está celebrando su propia existencia y conectándola con el cosmos a su alrededor, ya de una manera exacerbada. Dice: Walt Whitman, un cosmos, de Manhattan el hijo, turbulento, carnal, sensual, comiendo, bebiendo, engendrando, ni sentimental, ni sintiéndome superior a otros hombres y mujeres, ni alejado de ellos, no menos modesto que inmodesto. Arrancad los cerrojos de las puertas, arrancad las puertas de los goznes. El que degrada a otro me degrada, y todo lo que se dice o se hace vuelve a mí al fin. A través de mí surge y surge la voluntad creadora, a través de mí el torrente y el índice. Digo el primordial santo y seña, hago el signo de la democracia. Por Dios, no aceptaré nada que no sea ofrecido a los demás en iguales condiciones. Muchas voces largo tiempo calladas brotan de mí, voces de las interminables generaciones de prisioneros y de esclavos, voces de los enfermos y de los inconsolables, de los ladrones y de los enanos, voces de ciclos de preparación y de crecimiento, de los hilos que unen a las estrellas y de los vientres y de la simiente paterna, y del derecho de aquellos a quienes oprimen los otros, de los deformes, triviales, simples, tontos y despreciados, de neblina en el aire, de escarabajos arrastrando bolas de estiércol. Brotan de mí voces prohibidas, voces del sexo y del apetito, voces veladas y yo aparto el velo, voces indecentes clarificadas y transfiguradas por mí. Yo me cubro la boca con la mano,
Me conservo tan puro en las entrañas como en la cabeza y en el corazón. La cópula no es para mí más vergonzosa que la muerte. Creo en la carne y en los apetitos. Ver, oír, tocar son milagros, y cada parte de mí es un milagro. Divino soy por dentro y por fuera, y santifico todo lo que toco y me toca. El aroma de estas axilas es más fino que las plegarias. Esta cabeza es más que las iglesias, las Biblias y todos los cleros. Bueno, versos que nos adelantan a un Allen Ginsberg, que ya lo vimos en clases pasadas. Un Allen Ginsberg visceral, lúbrico, que pone en el cuerpo todo lo antes atribuido al valor del espíritu, porque lo material está por sobre, en ese tiempo, por sobre lo espiritual, por sobre lo interior. Y no, no en desmedro de lo espiritual, sino porque lo material mismo se vuelve el medio para alcanzar la plenitud espiritual. Eso en Allen Ginsberg, eso en Canto a mí mismo de Walt Whitman, eso también en, bueno, para los que son cristianos a la manera de los primeros cristianos, sin tanto dogma y con más lectura directa de los evangelios, a la manera de ese Cristo de los primeros textos, que precisamente venía a hablar del espíritu, pero poniendo toda la carne y no oponiéndose, no condenando la carne de por sí. Es el amigo de ladrones, de prostitutas, de leprosos. Es este Dios mesiánico que, como dice el comienzo del Evangelio de San Juan, que es un poema maravilloso, Borges, que era agnóstico, lo apreciaba, ese evangelio, ese poema evangélico. Dice, el verbo se hizo carne. Es la palabra, el logos, el verbo, lo que está ahí en forma inmaterial, haciéndose carne, haciéndose cuerpo, haciéndose algo turbio. ¿Ah? Y que es lo que, bueno, a los hebreos, a los judíos del tiempo de Jesús Cristo no les gustó, porque tenían una concepción más purista de la religión. Ese fue el gran conflicto. Acá Whitman viene de nuevo, pero ya no en la religión, sino en la poesía, por eso se lo llama el poeta y el poeta mesiánico de América. Viene a poner al individuo en toda su carnalidad, en todos sus átomos. Es físico, científico. Whitman le interesaba las ciencias. Viene a poner a ese individuo como ofrenda para un nuevo tiempo. Y solo a través de ese individuo existe la reconexión con los otros. Solo a través de ese individuo existe el amor al otro. Hay en el canto a mí mismo un llamado al amor, pero un amor al prójimo que considera la dignidad del prójimo en verdad. No solo como dogma, sino en verdad. Whitman hace del Dios cristiano un Dios de la totalidad, el Dios de Baruch Spinoza, que era el que ha sido el Dios de muchos científicos, Albert Einstein incluido, que era un Dios más allá de que no se preocupaba de lo que hacía cada individuo, sino que más bien se preocupaba de la especie, de la totalidad, porque siendo Dios una visión absoluta, no puede reducirse a parcialidades y quedarse en condenar parcialidades, actos menos morales que otros, etc. Es el Dios de lo macrocósmico y que desde lo macrocósmico atraviesa lo microcósmico y no al revés. En Whitman de lo que se trata es de la carne como vía hacia ese amor, hacia ese evangelio poético amoroso. El verbo hecho carne, la dialéctica judeocristiana del Dios encarnado, pero en la poesía. Por eso Whitman en su poema Canto a mí mismo no puede aspirar menos que al todo. Marcelo Mejías, que hace tiempo que no comentaba, extrañaba sus comentarios, a ver qué dice. ¿Cómo influye si lo hacen los gemidos de Pablo de Roca? ¿Y qué diferencias tiene con el canto general de Neruda? Gracias. Claro, en los gemidos de Pablo de Roca, que a todo esto es
un precursor del aullido de Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, según se sabe, asistió a una clase de Pablo de Roca cuando Pablo de Roca estuvo en Estados Unidos, y de ahí tuvo noción de este poeta que había escrito Los Gemidos y sacó su aullido. Pablo de Roca, a mi juicio, es el más grande poeta de Chile. ¿Ah? Y lo que hacen Los Gemidos, Pablo de Roca, por supuesto con una vanguardia ya mucho más avanzada en el tiempo, no digo que en la calidad, más avanzada en el tiempo, décadas después que la que estaba iniciando Walt Whitman, lo que hace es ya establecer una conexión directa entre el mundo político alrededor y el mundo del individuo. En Pablo de Roca hay una épica verdaderamente. El individuo que sufre siempre es un individuo de masas, que está expresado bueno, con una estética de versos distinta, que está expresado en el movimiento, por ejemplo, cierto deje futurista que hay en los versos de Roca, de velocidad, de avance, se puede apreciar, en ese deje se puede apreciar cómo el individuo resulta aún más explosivo y más desgarrador que, por supuesto, en Canto de mí mismo, en el que el individuo, incluso cuando se lo muestra desgarrador, es un individuo celebrándose, porque Whitman celebra la carne en toda su dimensión, incluso su corrosividad. Por eso es crístico, evangélico, digámoslo. El Cristo es el Dios que se hace carne para, no para experimentar el placer de la carne, sino para dejarse crucificar. ¿Ah? John Donne en un texto del siglo XVII se preguntaba si ese Dios no era en realidad un suicida que viene a hacerse hombre para luego dejarse morir. Bueno, eso es otro tema. Pero en Whitman está este Dios crístico, este individuo crístico en toda su dimensión, en toda su visceralidad, siempre celebrado, ¿ah? Como una entrada a la vida eterna. En De Roca yo advierto un mayor pesimismo, por supuesto. Si bien De Roca en Los Gemidos tiene sus momentos de gloria, de enaltecimiento de la revolución, una revolución que, por supuesto, al menos acá en Chile le jugó una mala pasada porque lo expulsaron del Partido Comunista, en fin, en Chile lo trataron muy mal a De Roca por preferir el comunismo chino que el comunismo ruso. Y con Neruda, bueno, en Neruda hay un naturalismo, evidentemente, como existe en Walt Whitman, en los versos de Walt Whitman, eh, pero en Neruda, a mi juicio, hay mucha más épica ya en toda su dimensión. El, el individuo aparece como un otro, aparece, en el canto general digo, aparece como un otro, como un personaje. En Walt Whitman es el yo mismo expresándose y el yo mismo incluyendo la voz de todos. En Neruda hay podríamos decir, un tono epopéico más tradicional. Es un tono epopéico en el que no es el narrador el representante de la colectividad, como ocurría en la Ilíada, en la Odisea, aunque hay poemas, por supuesto, en que sí, en que aparece este yo, como sube a nacer conmigo hermano. En fin, da para mucho, podríamos seguir dándole, lamento si no me extiendo lo suficiente en la respuesta, Marcelo. En todo caso, podemos hablarlo más en extenso por interno. Y sí, bueno, tremendo Pablo de Roca, dicen por ahí. Y es cierto. Ahora va a salir una edición de un poema, de un libro poema largo que escribió, que permanece aún inédito, La China Roja.
que es un poema de cuando en sus últimos años Pablo de Roca va a China y escribe este poema y ensalza a la China de Mao. El poema, que es yo digo poema, pero es un libro, un poema completo, es traducido al chino en ese momento, en 1964. Eh, bueno, taquilla llena, hoy Whitman toda una estrella. Me dice el Nelson Flores. Whitman era un rockstar, claro. Whitman era un rockstar en el sentido, no en un sentido como lo entendemos hoy, porque en su momento nadie lo quiso, al contrario, lo atacaron. Pero es un rockstar porque hizo lo que quiso. Al final el rockstar no es siempre el ídolo popular, es el que empieza siendo rechazado, ¿ah? El no querido. Eh, Whitman, en Canto a mí mismo, intenta concebir el poema absoluto y en Hojas de Hierba, en la colección de poemas en que está el Canto a mí mismo, intenta concebir el libro absoluto. Eso es algo, la idea platónica de un libro arquetípico en el cual están contenidos todos los demás, es algo que ya habían hecho en la antigüedad Lucano, Apolonio de Rodas, eh, después más adelante Milton, el propio John Donne, del que les referí, este texto que habla del el biotánatos, se llama el texto, que habla del dios suicidado. Góngora en español. Y bueno, Mallarmé, Stéphane Mallarmé, ya en nuestra época moderna es el referente más cercano de Whitman en esta idea de crear el libro de la totalidad, el poema de la totalidad. Eh, y que Borges, por supuesto, retoma, Joyce lo retoma, eh, Ezra Pound, T.S. Eliot, casi todos los autores del siglo XX que hemos visto en este libro retoman ese intento, el del poema total y el del poema hipertextual, intertextual, que contiene todo y a todos. Eh, Hay una cita de Sir Edmund Goss que Borges refiere respecto de Whitman. Dice, no hay un Walt Whitman verdadero. Whitman es la literatura en estado de protoplasma, un organismo intelectual tan sencillo que se limita a reflejar a cuantos se aproximan a él. Un organismo en protoplasma, ¿eh? Un organismo que refleja, un espejo diríamos. Whitman como un gran espejo que refleja a todo aquel que se le acerque. Por eso es el poeta de América, porque todos los poetas de todos los países de América y bueno, después del mundo, que se le acercaron, encontraron en Whitman su propio reflejo, su propio rostro. Y de Whitman es que hubo eh, una poesía más moderna, digámoslo. Em, Whitman, como les decía, no dramatiza, ¿ah? Sus desgracias. Dice Borges, Whitman dramatiza su felicidad. ¿Ah? Dramatiza su felicidad. Escribe un drama, en Canto a mí mismo, sobre su felicidad, la felicidad de estar in- imbuido de todos y vertido en todos. ¿Ah? Por eso es en su Canto a mí mismo lo que hace es ejecutar el canto del gran individuo colectivo, ¿ah? Más allá de si es de este lugar o del otro, de si es hombre o mujer, etc. Y hay ahí algo que lo conecta con textos ya de otras culturas, textos orientales, textos de la India, por ejemplo el Bhagavad Gita, ¿ah? Que hablaba de un dios que era todo, que era hasta la piedra más mínima en el suelo y la tormenta más grandiosa en el cielo, ese dios era todo. También Heráclito en Grecia, en uno de sus fragmentos, habla de un dios que es todo, que es guerra y paz, que es
hartazgo y hambre. Un Dios que es todos los contrarios. ¿Ah? El Dios que más que una síntesis es la dialéctica en constante oposición, y por eso no se lo puede definir como algo reducido a uno solo, sino que se lo entiende como algo absoluto. Hay ahí cuestiones relativas a las concepciones más actuales de la materia. Eh, no podemos entender la constitución atómica del humano sin pensar en que esa constitución atómica proviene en primera instancia de un acontecimiento macrocósmico, del estallido de una supernova que dispersa los elementos que la contienen. Esos elementos forman planetas. Bueno, nace otra estrella, se forman planetas alrededor con todo ese sedimento que queda flotando, eh, compuesto de esos elementos, y esos elementos dentro de esos planetas van formando vida, y de esa vida surge la vida orgánica y bueno, luego la vida humana. No podemos entender el canto a mí mismo de Whitman sin pensar en eso, en esas teorías de la constitución atómica de la realidad que Whitman expone explícitamente. ¿Ah? Y esas teorías, por supuesto, gozan de cierto misticismo. Cuando uno lee a científicos más actuales, no puede, o sea, siempre se encuentra con reflexiones respecto de lo místico, que es que toda la materia haya podido estar contenida, condensada infinitamente en una singularidad matemática, y que luego se haya expandido en el acontecimiento denominado el Big Bang, y que posiblemente en algún punto vaya de nuevo a condensarse, etcétera. Son ideas de la ciencia que nos remiten a ideas primigenias de culturas antiguas, como les decía, el Bhagavad Gita en la India, pero también si nos vamos a Grecia con Heráclito, o a concepciones ya místicas posteriores, en el Zoroastro, o más posteriores en el mismo Islam, en el Islam sufí, digo, del sufismo, uno se encuentra con que está la idea de que todo está contenido en potencia en las partes. Y bueno, podría seguir infinitamente sobre el canto a mí mismo de Whitman, pero voy a recitarles un último fragmento ya de los finales. No anoté acá de dónde provenía, pero creo que es el 48 de los 52, de las 52 secciones. Y dice así: dije que el alma no es más que el cuerpo, y dije que el cuerpo no es más que el alma, y que nada, ni Dios, es más que uno mismo. Quien camina una milla sin amor se dirige a su propio funeral, envuelto en su propia mortaja. Y yo y tú, sin tener un centavo, podemos comprar lo más precioso de la tierra, y la mirada de unos ojos o una arveja en su vaina confunden la sabiduría de todos los tiempos, y no hay oficio ni profesión en los cuales el joven que los sigue no pueda ser un héroe, y no hay cosa tan frágil que no sea el eje de las ruedas del universo. Y digo a cualquier hombre o mujer que tu alma esté serena y en paz ante millones de universos. Y digo a la humanidad, no hagas preguntas sobre Dios, porque yo que pregunto tantas cosas, no hago preguntas sobre Dios. No hay palabras capaces de expresar mi seguridad ante Dios y la muerte. Escucho y veo a Dios en cada cosa, pero no lo comprendo en lo más mínimo, ni comprendo cómo pueda existir algo más prodigioso que yo mismo. ¿Por qué desearía yo ver a Dios mejor que en este día? Algo veo de Dios en cada hora de las 24 y en cada uno de sus minutos. En el rostro de los hombres y de las mujeres veo a Dios, y en mi propio rostro en el espejo. Encuentro cartas de Dios tiradas por la calle y su firma en cada una, y las dejo donde están porque sé que donde quiera que vaya, otras llegarán puntualmente. Ese es el Whitman de la totalidad. Un Whitman que fue del individuo y de su composición molecular, atómica, hasta lo macro, y sin embargo, al llegar a lo macro, a lo epifánico de la divinidad, siguió manteniendo el mismo tono prodigioso
que mantenía con el individuo, porque no establece distinción. Insisto, acá está el Dios de Spinoza, de Baruch Spinoza, el Dios que es totalidad y que es también el Dios del Bhagavad Gita, un Dios que es todo y nada, y que es también el Dios, bueno, que los científicos teístas, muchos científicos teístas encumbran. Los científicos del llamado principio antrópico. Hay una vertiente en la ciencia denominada los científicos del principio antrópico, que plantean que todo en el universo está tan bien ajustado, la distancia entre el electrón y el núcleo del átomo, etcétera, todo está tan bien ajustado que no puede sino ser obra de una mente inteligente que lo ajustó todo. Porque si el electrón girara un poco más cerca del núcleo del átomo, entonces el átomo no tendría la estabilidad que tiene y por lo tanto no habría habido formaciones atómicas ni universo. Eso plantean los científicos del principio antrópico y que son por supuesto muy criticados por los científicos los científicos ateos o agnósticos. Nunca está de más conocer ambas partes, ambas veredas. Bueno, en ese fragmento último que les recité, tenemos todo en suma lo que les he hablado en esta clase. El alma no es más que el cuerpo, o sea, lo que es espiritual no es en realidad el axis del espíritu, sino que el cuerpo es el procedimiento espiritual más efectivo, el procedimiento espiritual más verdadero. Tenemos este ensalciamiento de lo mínimo. Hay un verso hermoso que dice... ¿dónde estaba? Se me perdió, recién lo vi. Y la mirada de unos ojos o una arveja en su vaina confunden la sabiduría de todos los tiempos. O sea, el poeta se maravilla como ante la divinidad cuando ve una arveja. Esa es la prodigiosidad vegetativa, digámoslo así, que aparece en todo Hojas de Hierba y en particular en Canto a mí mismo. Y está la idea del individuo que en la medida en que detecta esa maravilla se torna héroe de la creación porque ello le permite una relación con el universo mucho más íntima. Que une con un sentido todo el desgarro, toda la división que el individuo siente con lo que lo rodea. Bueno, con eso doy término a esta clase sobre Walt Whitman, un poeta al cual hay que seguir leyendo, hay que leerlo como leyó este tipo frente a la multitud del periódico anunciando el comienzo de la guerra de secesión, leerlo como se lee a multitudes, leerlo para uno mismo como si uno mismo fuera multitudes, o leerlo de tal manera que uno sienta que hay, un yo leyéndonos a todos los que somos, a todos los que cada uno es. Quiero terminar la clase. Bueno, déjenme preguntas mientras tanto voy cerrando. Pero quiero terminar con... Whitman era muy afecto a la ciencia y cuando murió donó su cerebro. Y yo, en tanto poeta, escribí un poema tiempo atrás, bueno, un par de años atrás, inédito, en torno a ese acontecimiento, al cerebro de Walt Whitman, y me gustaría recitárselos. Para que vean el destino irónico del cerebro de Whitman. El texto se titula El hebroso y cantado cerebro de Walt Whitman. A la muerte de Walt Whitman, su cerebro, el hebroso cerebro de ese poeta y genio que Mesías de Ralph Waldo Emerson y Cristo de la poesía de Sudamérica y de las otras de más abajo en el gran mapa, en el siglo XIX de la era cristiana trajo una buena nueva para unir células y rizomas y se trazó a sí mismo en los átomos de su cuerpo y los tallos de la hierba
y después fue cantado por muchos a los que nutrió Ezra Pound en Norteamérica, Jorge Luis Borges en Sudamérica, el hebroso y cantado cerebro de Walter Whitman, en cuya vida y obra Borges no notó equivalencia sino contradicción, porque cifró de su propia carne el verbo de un mundo del que él fue el más lúcido espejo, un infalible arquetipo que conjugó una fórmula de valores comunes entre el microcosmos y el macrocosmos, hebroso cerebro de frenético mesiánico, desde el cual Walter hiló el poema, tejió el libro, de imágenes y palabras con que consteló el universo, hebroso cerebro de imperioso demócrata, cuya poética hilvanada a cuantos reflejaba, los hacía parte del mismo organismo literario donde solía desbordarse en protoplasma y salir rumbo a eternidades y felicidades extasiantes, en las que Whitman quiso desdoblarse hasta confundirse en la totalidad de hombres y mujeres de la humanidad, esveroso cerebro de todos y de nadie, en constante simbiosis con los fortuitos fenómenos, hebroso cerebro de individuo universal, borrando la escisión que separa las fibras de unas cosas con otras y unos seres con otros, como ese dios del Bhagavad Gita que era rito, fuego y ofrenda de manteca, y ese otro que Heráclito advirtió en opuestos, día y noche, verano e invierno, paz y guerra, hebroso cerebro incalculable e inextricable, con el que el poeta glorificó más que a la opaca divinidad el racimo de materia del que pendía su esencia, el hebroso cerebro de Walter Whitman, quien fuera un convencido de la frenología y su teoría acerca de la distribución de la personalidad en el cráneo humano, ese cerebro, al morir el poeta, fue enviado a la American Anthropometric Society, que conseguía encéfalos de intelectuales para investigación, pero algún verso suyo, nunca he sido medido y no seré medido jamás, ya advertía el desastre. Cuando uno de los científicos del laboratorio se dispuso a medir y pesar el cerebro de Whitman, se le resbaló y cayó al piso, y ahí terminó el hebroso y cantado cerebro del autor del libro Hojas de hierba y el poema Canto a mí mismo, el hebroso y cantado cerebro del frenético mesiánico, del imperioso demócrata, del individuo universal, de aquel a quien Harold Bloom llamó padre y madre de América. Así acabó, troceado y dividido por los hados, masa encefálica que antes fuera masa subversiva, ahora viscosamente desparramada en el suelo, sin poder acceder al cielo de la ciencia, masa barrida fríamente, como desecho confinado, de la escoba a la pala y de esta a la basura. Ese es el poema en torno al cerebro de Whitman, que, bueno, semblanza no menos significativa, terminó en el suelo, no terminó encumbrado, no terminó conservado, terminó en el suelo, en la tierra. Terminó como terminan los individuos más nadie de la humanidad. Eh, una pregunta había acá. Sophie, una amiga que estudia física, está viendo la clase y le gustó, qué bueno. ¿Recomiendas? Me pregunta Marcelo Mejías. ¿Recomiendas leer a Bizama con su libro Mala Lengua sobre De Roca? Todavía no he leído el libro de Bizama porque, bueno, con la pandemia uno no puede salir a comprar y quiero primero ojearlo antes de comprarlo. Pero yo lo último que le he leído a Álvaro Bizama, quien fue profesor mío y le guardo un respeto no solo como profesor, sino también como escritor. Lo último que he leído me ha interesado, así es que me parece que intuitivamente es más dable la posibilidad de que el libro sea interesante y por no decir hermoso, que a que sea un disparate como tantas cosas que se han escrito sobre De Roca. Así es que sí, lo de Bizama, insisto intuitivamente porque aún no accedo al libro, lo recomiendo. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya les hablé mucho de Whitman, les hablé de cómo terminó su pobre cerebro, barrido a la basura. Pueden ustedes ya ir sacando sus conclusiones después ya de lo que he expuesto. Los espero para el próximo jueves seguir con esto de lo microcósmico y lo macrocósmico,
pero con Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, sin duda whitmaniano, ya del siglo XX, quien escribió una obra maravillosa de 500 páginas, que búsquenla desde ya, una obra que cruza, bueno, él era sacerdote poco ortodoxo, pero sacerdote, y muy místico, y en esa obra el cántico cósmico mezcla, no mezcla, compone un todo con lo que es la poesía, la sociedad, la política, la ciencia y la espiritualidad. Hay de todo en ese libro, pero en particular mucha ciencia. El libro es de fines de los 80 y Ernesto Cardenal estudiaba la astrofísica en ese tiempo, la estudiaba a fondo. De hecho, en los 90 lo invitaron a dar charlas a universidades en Estados Unidos, charlas sobre poesía y astrofísica, porque como buen místico de la poesía, eh, Cardenal leía todas las teorías astrofísicas que iban saliendo, las leía en clave poética, en clave mística poética. Quedan invitados para el próximo jueves a esa clase ya macro, sobre Ernesto Cardenal y el cántico cósmico. Si no hay más comentarios, espero un minuto, y si no hay más comentarios, entonces cierro acá. Casi me quedo sin voz hablando de Whitman y recitándolo, pero... Y recité muy poco del canto a mí mismo. Leanlo completo, está en internet, en diversas traducciones. Hay una de Felipe León. A mí me gusta más la de Borges porque soy borgesiano. Hey Sofi, nos vemos el jueves, dice Sofi. Es primera vez que asiste al ciclo, así es que me enorgullece tener público del área de la ciencia, de la física en específico. Sí, la próxima va a estar buena con todo lo que dice Ernesto Cardenal sobre la vida salida del agua y las relaciones que establece con mitos, con la Venus salida del agua, en fin, ya lo veremos la próxima clase. Gracias por la asistencia, un placer estar con ustedes en este último mes del año, y se vendrá el próximo año. El ciclo continuará, así es que bien, esto es por toda la gente que asiste regularmente y que hace que el ciclo sea efectivo, que le esté llegando al público. Bueno, adiós, no me extiendo más, hasta la próxima.